Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Cibeles Novelas. Ciudad Collage, de Colin Rowe y Fred Cueter. Ciudad Collage, capítulo 2. Después del milenio. Cada vez que la utopía desaparece, la historia deja de ser un proceso que conduce a un fin último. El marco de referencia con el cual evaluamos los hechos se desvanece y nos queda una serie de acontecimientos, todos ellos iguales en los que se refiere a su significado interno. Karl Mannheim. Ven a nuestro eficiente desierto, donde la angustia llega por cable, y los pecados mortales pueden comprarse con latas, con instrucciones en la etiqueta. Audi. La parausia de la arquitectura moderna, un manojo de fantasías escatológicas sobre una catástrofe inminente y apocalíptica, combinadas con otras acerca del inmediato milenio. Crisis, la amenaza de la condenación, la esperanza de la salvación, un cambio irresistible que todavía requiere cooperación humana, la nueva arquitectura y el urbanismo como emblemas de la Nueva Jerusalén, las corrupciones de la alta cultura, la hoguera de las vanidades, la autotrascendencia en busca de una forma de libertad colectivizada. El arquitecto, rehabituallado de virtud y fortificado por el equivalente de la experiencia religiosa, puede volver ahora a su prístina inocencia. Esto constituye la caricatura, aunque no lo deforma gravemente, de un complejo de sentimientos que a menudo se encuentran precisamente debajo del umbral consciente y que han sido cruciales en la formación de la conciencia del movimiento moderno. Hazme una casita en el valle, dijo ella, donde pueda llorar y rezar, pero no derribes las torres de mi palacio, tan grácil y bellamente construidas. ¿Acaso pueda volver con otros allí, cuando haya expiado mi culpa? Los sentimientos que en The Palace of Art, 1832-1842, Tennyson atribuyó a su alma, que eran todavía más o menos representativos del arquitecto moderno en los años 20, y con frecuencia resulta difícil discutir su templanza y su dignidad moral. Pero, si una casita en el valle, un cottage in the vale, sin duda un cottage orné, puede perder totalmente su valor como símbolo de inocencia, lo mismo cabe hacer con otras cosas. Y cuando, a finales de la década de 1940, la arquitectura moderna quedó establecida e institucionalizada, la imagen de la ciudad moderna sufrió por necesidad. Había llegado, sí, la arquitectura moderna, pero la Nueva Jerusalén no era exactamente un tema del momento, y poco a poco empezó a notarse que algo había funcionado mal. La arquitectura moderna no había dado como resultado, ipso facto, un mundo mejor, y el restringirse correlativamente las fantasías utópicas. Al empañarse todo objetivo crítico, se produjo cierta carencia de meta, pero bien puede decirse que desde entonces ha afligido al arquitecto. ¿Podía éste seguir concibiéndose a sí mismo como protagonista de una nueva interrogación de la cultura? ¿Debe éste concebirse así? Y en caso afirmativo, ¿cómo? Es probable que la amplitud con que tales preguntas se formularon conscientemente nunca fuese muy considerable, pero de todos modos su presencia implícita no podía dejar de crear una divergencia de intereses que girara alrededor de la evaluación de los modelos urbanos de los años 20. Así, por una parte, la Ville de Daus podía contemplarse como una amenazante falsa promesa, pero, por otra parte, todavía era posible rescatarla por parte de los optimistas incurables, interpretando la ciudad de Le Corbusier tan solo como una plataforma de lanzamiento para la elaboración y perfeccionamiento de la tecnocrática y científicamente inspirada ciudad del futuro. De este modo, tenemos por un lado una visión abiertamente retrospectiva y por el otro una visión ostensiblemente adelantada, y de ellas surgen, respectivamente, el culto del paisaje urbano y el culto de la ciencia ficción. El townscape, un culto de los pueblos ingleses, las aldeas de las colinas italianas y las Kashba del norte de África, fue, por encima de todo, cuestión de una plástica de lo casual y de la arquitectura anónima, y desde luego hizo su primera aparición mucho antes de que los temas que acabamos de sugerir salieran a la superficie. De hecho,
En las páginas de Architectural Review, incluso al principio de los años 30, se podría ya detectar la presencia inconexa de todos sus ingredientes posteriores. Un gusto, tal vez muy inglés, por la topografía, una afición, seguramente inspirada por la Bauhaus al objeto producto de en serie, la hasta entonces inadvertida tapadera victoriana, etc. Un atractivo ejercido por los colores, la pátina de lo viejo, los atrevimientos del siglo XVIII y el grafismo del XIX. Los títulos representativos de estos primeros tiempos incluyen The Same Eye or How to Like Everything, Eyes and Ears in the East Anglia, A Schoolboy Holiday Tour by Archibald Angus, age 1412, The Native Style, Warm in the West, A Cubist Folk Art, y lo que es aún más significativo, dos artículos aparentemente cruciales de Amédée Oxenfant, quien en Color in the Town 1937 manifiesta con avia referencia. Déjese al Wells de la arquitectura la tarea de trazar el perfil de las ciudades ideales, de esbozar el hipotético París o Londres del año 3000. Aceptemos el presente, la actual condición de la capital inglesa, su pasado, su presente y su futuro inmediato. Yo hablaría de lo que es inmediatamente realizable, aunque al principio sorprende, la presencia de Oxenfant en esta colección puede explicarse porque este fue el periodo de su breve residencia en Londres, y al parecer durante este tiempo se vio impulsado a recuperar, aunque de manera menos apasionada, aquel proceso encaminado a destacar aspectos hasta entonces inadvertidos de la cultura vernácula o popular, o la producción en serie que él y Le Corbusier habían practicado unos 15 años atrás, implicando actitudes derivadas del repertorio del cubismo sintético y una noción surrealista del objet trouvé. Cabe pensar que lo que Oxenfant aportó es una crítica de Londres desde el punto de vista de lo específico, una crítica en cierto modo análoga a la implicación de Le Corbusier con un país específico más bien que ideal, con un París de ventanas de estudio, vestíbulos, de estacionamiento de metro, paredes medianeras, de mampostería distribuidas al azar y accidentes generalmente emotivos. Un París empírico, citado a menudo por Le Corbusier en sus edificios, pero nunca en sus propuestas urbanísticas. Los dos artículos de Oxenfant pertenecen a los incunables del Townscape, y su interés es muy superior al que simplemente correspondería a tal periodo. No obstante, aunque parece que por algún tiempo estuvo abierta la posibilidad de contemplar la idea del Townscape como afiliada a la tradición cubista y postcubista, esta fue una apertura que la Segunda Guerra Mundial, que significó una devaluación de lo francés, tendió a minimizar. Y es que siempre quedaba posible la atractiva y más comprensible alternativa de reivindicar la significación subsistente en el estilo indígena de visión. En otras palabras, el paisaje urbano podía ser fácilmente interpretado como derivado del pintoresco de finales del siglo XVIII, y puesto que implicaba todo aquel amor al desorden, cultivo de lo individual, desagrado frente a lo racional, pasión por lo variado, placer en lo idiosincrásico y suspicacia racional, pasión ante lo generalizado, que a veces, según se supone, distingue la tradición arquitectónica del Reino Unido. Se le permitió prosperar, casi como la polémica política de Edmund Burke en la década de 1790. Sin embargo, el Townscape era sin duda menos defendible en su aplicación que como idea. Implicaba una teoría interesantísima. Su modelo era seguramente la escena cómica y popular de Serlio, más bien que la escena trágica y aristocrática que había empleado continuamente la utopía. Pero en la práctica parece ser que el Townscape careció de toda referencia ideal para los siempre insinuantes accidentes que él trataba de promover, y como resultado ha tendido a facilitar la sensación sin un plan y a apelar al ojo y no a la mente.
y mientras patrocina pragmáticamente un mundo perceptivo, al devaluar un mundo de conceptos, cabe arguir que estas limitaciones no son intrínsecas al enfoque y que el paisaje urbano puede desgajarse de lo que prematuramente se convirtió en indebida preocupación por la cerveza y la navegación a vela. Pero entre tanto debería bastar con hacer constar su importancia como doctrina. Su dependencia respecto a Camille Said no era mucha, como a veces se supone erróneamente, y gran parte de la actividad presente es incomprensible a no ser que estemos dispuestos a reconocer las ramificaciones de la influencia del townscape más allá de su visual básica. Este se ha convertido en punto de referencia para los numerosos argumentos que con él se vinculan. Así, le ha sido otorgada una credibilidad sociológica y económica por Jane Jacobs. Ha recibido un lustre racional a partir de los sistemas de notación supuestamente científicos de Kevin Lynch, y si la planificación participatoria y el do-it-yourself son inconcebibles sin la influencia del townscape, lo mismo ocurre con las alabanzas de inspiración pop al strip de Las Vegas y con el entusiasmo por el fenómeno de Disney World. Al igual que el townscape, lo que hemos optado por denominar ciencia ficción también precede al colapso de la idea milenarista de la arquitectura moderna. Pero, si bien esto debe relacionarse con el precedente futurista y expresionista, también ha de verse en cierto sentido como un renacimiento. La ciencia ficción se identifica con megaedificios, envases desechables, variabilidad de módulos enganchables, parrilladas sobre las ciudades, tabla de planchar sobre Estocolmo, molde de barquillo sobre Düsseldorf, ciudades lineales, integración de edificios con el transporte, sistema de movimiento y ferrocarriles subterráneos. Muestra una preferencia por el proceso y la hiperracionalidad, por la crudeza de los hechos tal como se presentan y una obsesión por el espíritu de los tiempos. Su vocabulario exhibe una familiaridad con la tecnología del orden, y si la Bill Radius llevaba consigo la implicación de un futuro, la ciencia ficción lleva todavía más lejos de esta convicción. Hasta cierto punto, desde luego, la ciencia ficción es arquitectura moderna como en todos sus supuestos a la antigua respecto a la determinación racional del edificio sobreviviendo intactos, aunque un tanto histéricamente exacerbados, es decir, mientras la metodología, el análisis de sistemas y el diseño paramétrico se elevan a la categoría de importantes logros, la ciencia ficción puede representarse como una versión académica de lo que antiguamente se suponía que era la moderna arquitectura. Pero la ciencia ficción, al igual que la vieja arquitectura moderna, tienen también una faceta menos rigurosa, más poética. Esta consiste en su dependencia respecto a las imágenes para ilustrar la ciencia y su propagación publicitaria como pruebas de la objetividad absoluta del diseñador. No obstante, la ciencia ficción, que puede ser, por tanto, pura o pop, a pesar de todos sus gestos proféticos, puede ser considerada también como el reverso de lo revolucionario. Al fin y al cabo, la búsqueda de sistema es algo muy parecido a la antigua actitud académica que en la certeza platónica con un airoso nuevo disfraz, mientras que incluso la elaborada preocupación por el futuro puede ser vista también como regresiva y aferrada al status quo. En realidad, la ciencia ficción adolece, en algunas de sus formas más libres, de alguno de los defectos del futurismo, del cual es inconscientemente una resurrección irónica. Ello equivale a decir que, pese a toda su postura encauzada hacia la acción, es en sí casi increíblemente pasiva, que, más que una protesta, implica en gran escala un aval de lo que se supone es académico, que, más que consciente de una moral, es apta para orientarse hacia el éxito, y que, al igual que los futuristas originarios, algunos de sus devotos están perfectamente dispuestos, si ello le es útil, porque tal vez es relativismo cultural, a describir como blanco lo que es negro.
Se ha divulgado ya aquí una actitud ante el futurismo, la celebración de Force Majeure, una manifestación nacionalista y esencialmente pre-1914, y a esto podríamos añadir la observación de Kenneth Burke, según la cual la propensión futurista consistía en hacer del abuso una virtud. A la protesta de que las calles son ruidosas, se replicaba de modo característico que así las preferían, y si las alcantarillas cedían, la respuesta previsible era: está bien, a nosotros nos gusta el mal olor. Pero aparte de ello, en el futurismo todavía persiste la de Gringolade, Marinetti Mussolini, y sin querer insistir obsesivamente al respecto, solo cabe conceder que ello ratifica los presentes juicios. De todos modos, los resultados de la ciencia ficción, ya sean sistémicos o neofuturistas, suelen padecer las mismas condiciones que afectan a la Bildradius: menosprecio por el contexto, desconfianza respecto al continuum social, uso de los modelos utópicos simbólicos con fines literales y el supuesto que la ciudad existe deberá desaparecer. Y si la Bildradius es considerada hoy nociva, productora de trauma y desorientación, no es fácil ver cómo la ciencia ficción, que parece como si tuviera que alegrar los entuertos, se encuentra en condiciones para aliviar el problema. No obstante, todavía podemos proclamar una deuda con la ciencia ficción, y si hoy disponemos de dos modelos de Francois Chouay, podría designar respectivamente como culturista y progresivista. Cabría razonablemente prever su cruzamiento, proceso que ambas partes difícilmente podrían negar. Así, aparte posibles desmentidos, la descendencia es evidente, y en caso como el de Cumbernauld, por ejemplo, la idea prevaleciente es, acaso inadvertidamente, un gran choque entre Townscape y el neofuturismo. Vivimos en el Townscape y tras un desplazamiento compramos en el futurismo, y mientras efectuamos nuestra migración entre lo relativo y lo racional, entre fantasías de lo que era y de lo que va a ser, recibiendo al hacerlo una lección elemental de filosofía y de sus variantes, no cabe duda que es inevitable que nos sentamos edificados. A este respecto, ofrece también interés el trabajo de Archigram, o el del Team X, a juzgar por el volumen de sus propuestas de aplicación urbanísticas. Parece como si Archigram estuviera elaborando imágenes pintorescas del futuro, porque todo el azar no planificado, la alegre irregularidad, la tonalidad evidentemente chillona, la agresiva sin compasión y todos los famosos ingredientes de inglesidad en acción reciben ahora un barniz de era espacial. Cualquier cosa puede ocurrir aquí: la muerte de la arquitectura, la no edificación, los monstruos de Andy Warhol con sus ojos protuberantes, el carácter inmediato de un sentimiento vital, el nomadismo instantáneo y el anhelado final de toda represión. Se nos presenta un Townscape con traje espacial, pero un tanto que los caprichos de las imágenes del Townscape son supuestamente atribuibles a las presiones del contexto de las imágenes de Archigram. Se presentan generalmente un vacío ideal que, para toda intención y finalidad, es en el mismo vacío donde se ubica el modelo urbano de 1930. Mas, si Archigram podría representar una incitante fusión incidental y accidental en los modelos retrospectivos y prospectivos, el Team X, debido a su organización flexible y a la diversidad de sus manifestaciones, es de más difícil caracterización. El Team X encontró que el ideal y el gusto para la generalidad de la arquitectura moderna clásica carecen casi por completo de significado, pero si bien denunció la Carta de Atenas y los pronunciamientos del Siam con ella relacionados por haberse vuelto irrelevantes, parece que, tal vez incondicionalmente, no ha desarrollado ningún cuerpo de teoría de una coherencia equivalente, y es que el Team X carga con el peso de lo que él supone que es la sucesión apostólica,
y aunque a menudo se esfuerza por compensar esta situación de apuro mediante gráficos insustanciales y un infantilismo verbal, aunque sus miembros han procurado no caer en la trampa de una telaraña de manifestaciones ex cátedra, se advierte en su actuación, invariablemente cautelosa, la conciencia de una responsabilidad casi eclesiástica. Se ha afirmado, Bakema, que el Team X sustituirá el edificio aislado y el programa de edificación por el solapamiento de edificios y programas, que reemplazaría la organización funcional por la asociación humana, y en una maniobra más reciente que sustituiría la imposición por la participación, pero por admirables que puedan ser todas estas propuestas, ¿quién se declararía en desacuerdo con tal completas generalidades? El producto no es exactamente identificable con ellas. Por tanto, el Team X alterna sistemas de construcción y pueblos simulados, fantasías de crecimiento y apuestas a punto del Townscape. Ahora bien, es evidente que las diversas y complicadas fusiones de ciencia ficción y Townscape, todas las cuales aseguran ser libertarias y no represivas, deben significar una inversión considerable de capital emocional. Pero, antes de formularse la pregunta de si esto vale la pena, resulta necesario reconocer los últimos representantes, los derivativos lógicos fundamentales, de los dos modelos. ¿En qué etapa la utopía de superestudio y la utopía simbólica americana que Robert Venturi ha asegurado haber descubierto en el Disney World pueden exhibir convincentemente los extremos a los que los dos pensamientos críticos de la Biblia de Dios se han reducido por el momento? Las exigencias de libertad, la no imposición de autoridad, pueden servir de apoyo a las posiciones más contradictorias, y ostensiblemente esto es lo que encontramos aquí. La utopía de superestudio, el mundo como una parrilla abstracta cartesiana, exige una emancipación final respecto a la tiranía de los objetos, y la supuesta utopía del Disney World, una situación esencialmente naturalista, sugiere que, más que un problema, los objetos son un alivio, pero, aunque una propone la elevación del objeto y la otra da como resultado su fatal desevaluación, ambas se igualan. Desde luego, en su insistencia sobre las posibilidades de una gravitación aparentemente inmediata, veamos sus formulaciones sobre el ideal compartido para superestudio. Puedes encontrarte donde te plazca, acompañado de tu familia o de la tribu. No hay necesidad de albergues, ya que las condiciones climáticas y los mecanismos corporales de termorregulación se han modificado a fin de garantizar una comodidad total. Como máximo, podemos jugar a hacer casas, o mejor, al hogar o a la arquitectura. Cuanto debes hacer es pararte y conectar un enchufe e inmediatamente se crea el microclima deseado, temperatura, humedad, etc. Enchufas la red de información, enchufas los mezcladores de alimentos y agua. Y lo mismo también con ciertas alteraciones para Disney World. Pero cuando Superestudio sigue diciendo que en la sociedad ideal ya no habrá necesidad de ciudades o castillos, ni tampoco de calles o plazas, todos los lugares serán iguales, excluidos unos pocos desiertos o montañas que no sería prudente habitar. Es evidente entonces que ambas visiones vuelven a distanciarse, ya que al parecer la libertad en Florencia y la libertad en Dubuque presentan rostros diferentes, y es precisamente esta situación proyectada por Superestudio la que Disney World quiso aliviar. No se trata de hecho de que en la Loa no haya castillos o plazas, sino que la ausencia de tales cosas pueda, a veces, experimentarse como privación, de que allí donde la parrilla ideal cartesiana ha sido durante largo tiempo un hecho de vida, quepa buscar, ocasionalmente, un cierto alivio a la monotonía, y esto es lo que ha garantizado el éxito popular de Disney World. Así, hasta cierto punto,
y puesto que estas unidades en una cadena de causa y efecto, las dos visiones todavía son complementarias, Superstudio, en aras de un igualitarismo no opresivo, erradicaría sistemáticamente toda variedad existente en favor de una fase idealmente uniforme, probablemente llamada meseta, para el happening espontáneo y, si Disney World proviene precisamente de una explotación comercial de la necesidad de dicha etapa, cabe que la única diferencia sobresaliente afecte a la calidad de la acción o a su fuente originaria. En otras palabras, la única diferencia destacada se refiere a una concepción de la sociedad, aunque, incluso aquí, las relaciones son más similares de lo que al principio cabría suponer, y si mientras Superstudio contempla el desvanecimiento del Estado, Disney World es el producto de una situación social donde la presencia del dominio público nunca fue muy asertiva. Superstudio propone simplemente la eliminación de las estructuras formales del poder, en tanto que Disney World es un intento encaminado a rellenar el vacío resultante. Por lo tanto, todo puede quedar reducido finalmente a un problema de estudio, a la cuestión de lo que es un mobiliario aceptable, a la pregunta de que si los cuerpos humanos, preferiblemente desnudos o rodeados por un mínimo de equipo, pueden interpretarse como mobiliario aceptable, o si nos vemos obligados a admitir que se necesitaría algo más. Es lo mismo que preguntarnos si nos hacemos nosotros mismos el mobiliario o lo encargamos a Sears Roebuck, ya que en ambos casos el mobiliario es algo que simplemente flota sobre una infraestructura operativa y se presenta como real o ilusorio, según los gustos. En ambos casos nos encontramos en mundos de sueño que exhiben diferentes castillos de sofisticación, con la salvedad implícita de que, para Superstudio, hay una cierta conexión intrínseca entre la infraestructura y lo que depende de ella, dada la infraestructura correcta. Guardaremos silencio para escuchar nuestros cuerpos, observaremos cómo vivimos, la mente se recogerá en sí misma para leer su propia historia. Practicaremos juegos maravillosos de habilidad y amor, hablaremos con profusión a nosotros mismos y a todo el mundo. La vida será el único arte ambiental. Sin embargo, es seguro que los objetivos de Walt Disney Enterprise nunca serán formulados exactamente de esta manera. Compre repostería casera a una abuelita de principios de siglo en Main Street. Visite en ascensor el castillo de Cenicienta, provisto de aire acondicionado. ¿Quién necesita un chambord? En Adventureland, el país de las aventuras, enfréntese a una pitón gigantesca, véase amenazado por trompeteantes elefantes africanos, pase por debajo de las vertiginosas y atronadoras cataratas Albert Schweitzer. En Tomorrowland, el país del futuro, viaje en 7 minutos de la Tierra a la Luna en borde de un cohete. Y finalmente disfrute de las exóticas emociones que procura un económico viaje aéreo. Isfahan, Bangkok, Tahití, con hoteles correspondientes a estas localidades. Tal es la imagen de los placeres superficiales de Disney World, donde varios centenares de acres de fantasía, mayoritariamente de fibra de vidrio, descansan sobre una subestructura tecnológica invisible sin paralelo terrenal y donde, con un fácil acceso, previsiones para toda clase de posibles cambios, se encuentran todos los servicios necesarios, sistemas de extracción de desechos, circuitos eléctricos, red de alcantarillado, rutas completas de tráfico para el suministro mediante elementos de tracción, y detrás o debajo del escenario el acceso para los empleados uniformados que atienden los diversos teatros de ilusión que se extienden encima. Señalemos que la analogía correcta en la que los rascacielos neoyorquinos, en cuya planta 65 está la sala arcoíris, donde el consumo de cócteles trascendentalistas
se encuentra en orden del día y donde, muy por debajo de esta, el margen de visión pero no del pensamiento, se halla el pragmático subsótano que facilita a la vez la ciencia infusa de las plantas altas y su euforia pública. En ambos casos, los dos mundos de ilusión y de hechos, de publicidad y de intimidad, quedan aislados. Son interdependientes pero están separados, y aunque posiblemente se igualan, de ningún modo deben integrarse. Recordando aquí el ejemplo del París del Segundo Imperio, lo que tenemos en cada caso es el submundo de las alcantarillas de Haussmann y el supermundo de la ópera de Garnier. Para el moralista estricto, aunque tal vez ya no queden muchos, algo en estas condiciones de aparente cisma ha de estar profundamente equivocado. No obstante, aunque a él le parezca que en este aspecto se abusa por igual de la tecnología y del arte, sería aconsejable que este personaje notoriamente intolerante suprimiera sus reacciones iniciales, pues, si bien es casi seguro que el moralista estricto, cuyo temperamento tiene al fin y al cabo un cierto carácter cristiano primitivo, sólo querrá asignar un valor primordial a las catatumbas tecnológicas. Aunque su punto de vista sea comprensible, esta atribución de autenticidad se considerará simplemente derrotista por lo que defienden la ilusión. Y es que, dada la alternativa entre realidad y fantasía, la cuestión es quién patrocina qué cosa. ¿Dan las alcantarillas validez a la ópera o es la ópera la que da validez al alcantarillado? ¿Quién tiene prioridad, el servicio o el que sirve? La arquitectura moderna y el superestudio, al seguir su directriz general, siempre ha deseado abolir esta gran distinción o incluso anular el problema, pero al intentarlo ha aceptado en demasía, tal vez inadvertidamente, la distinción marxista entre estructura y superestructura, asignando importancia y significado tan solo a la primera, y no resulta muy difícil describir los resultados de fracaso total. Disney World está más cerca de los deseos reales de las gentes que cuanto los arquitectos les hayan dado jamás. Esta sentencia es de Robert Venturi, y, sea o no correcta, quién lo sabe en realidad, como mínimo se debe aceptar que abarca una importante verdad a medias. Disney World goza de una popularidad justificada, y si lo juzgamos por lo que es, con ello debería bastar. Pero cuando la industria del espectáculo se anexiona a un derivado del Townscape, y este es polémicamente representado como una utopía, y por ende como una simbólica utopía americana, entonces se activan unos estándares críticos totalmente distintos. Y aunque la interdependencia del kitsch y el gobierno nada tiene de nuevo, con toda seguridad, y por más feudada que deseemos ser, esto no exige necesariamente la inversión de todo juicio serio de valor. Disney World opera con lo tosco y lo obvio, y en ello reside a la vez su virtud y su limitación. Sus imágenes no son complejas, y en este sentido la calle mayor de Disney World no es tanto una idealización de lo real como una operación de filtrado y envasado que implica la eliminación de lo desagradable, de la tragedia, del tiempo y de la culpabilidad. Pero la verdadera calle mayor, la auténtica versión del siglo XIX, no es tan fácil ni tan elocuente. Lo que hace es registrar una desesperación optimista. El templo griego, la falsa fachada victoriana, el pórtico a lo Palladio, el teatro de la ópera sin estrenar, el palacio de justicia avalado por el esplendor del país de Napoleón III, el conspicuo monumento a la guerra civil o al bombero valeroso, son las pruebas de un esfuerzo casi frenético a través de la móvil e ingeniosa reconstitución de unas imágenes culturales estables para facilitar estabilidad en un escenario inestable,
para convertir en flujo fronterizo en una comunidad establecida. Main Street, la calle mayor, nunca fue muy hermosa, ni siquiera, probablemente, muy próspera, pero suponía una postura frente al mundo que implicaba a la vez independencia y acción. Aunque nunca careció de una cierta dignidad patética, su barniz chapucero con ínfulas metropolitanas indica un cierto estoicismo en la actitud, una especie de amarga rimbombancia que adquiere su dignidad final gracias a su carencia esencial de éxito. La calle mayor fue un intento, a menudo grandilocuente, para disimular unas vicisitudes y privaciones auténticas, un intento que sólo podía conducir al fracaso, pero todavía cabe discernir, a veces, incluso en su inadecuación física, la grandeza implícita de su impulso moral. En otras palabras, la auténtica calle mayor, que a menudo se representa con ribetes sardónicos en una exhibición de una realidad reservada y escasamente agradable, de una realidad que suscita una curiosidad especulativa y que, para ser comprendida, requiere la aplicación de una energía mental. En la auténtica calle mayor hay inevitablemente un comercio en dos direcciones entre el observador y lo observado, pero la versión de Disneylandia difícilmente puede permitir tan arriesgada actividad. La versión de Disney World no puede emular seriamente a su enigmático original. Como máquina para la producción de euforia, sólo puede abstenerse de provocar la imaginación y de estimular la especulación. Desde luego, cabe arguir que la náusea producida por una exposición decisiva al almíbar y unas sonrisas eternamente fijas podría garantizar una cierta respuesta emocional genuina y necesaria, una experiencia tan traumatizante, descartando el sadomasoquismo, claro. Implícitamente hemos asignado a Billy Graham el papel de arzobispo de Canterbury. Nunca podría ser papa de Disney World. Ahora nos vemos obligados a preguntarnos, ¿qué decir acerca del superestudio? Ese superestudio que se mueve a lo largo de unos niveles italianizantes de inteligencia cosmopolita y que, a partir de una base de neomarxismo burgués, propone, creemos que con razón, el inevitable denouement de ciencia ficción, y que debemos contestar diciendo que en superestudio discernimos con exceso el síndrome de la bella figura, que no dejamos de observar un contenido insidiosamente neofascista. No creemos que éstas sean respuestas adecuadas, ya que superestudio escribe: el diseño que llega a ser perfecto y racional procede a sintetizarse en diferentes realidades mediante el sincretismo. Así, diseñar coincide cada vez más con la existencia, ya no existencia bajo la protección de objetos del diseño, sino existencia como diseño. ¿Y qué decir al respecto? Que esta poesía puede seducir, pero rara vez convencer, que la insistencia en la libertad total equivale a denegar las pequeñas libertades aproximadas que son todo lo que históricamente se ha ofrecido y que son, con toda probabilidad, aquello a lo que en cualquier momento podremos aspirar. Es posible, y puesto que superestudio parece contemplar la ciudad futura como un continuo festival de gusto sin basuras, al examinar las imágenes de superestudio no podemos librarnos del todo de una cierta impresión. No debemos suponer, y en realidad no podemos hacer otra cosa, que tales son los productos de un gesto ilustrado por parte del director de la revista Playboy. Evidentemente aquí no hay opresión, pues la libido cabalga sin límites. Incluso no cabe imaginar que estos son algunos
de los resultados de una invitación a Herbert Marcuse para que prepare un número especial de la publicación de Hugo Hefner. Hasta aquí solo podemos ver un kitsch no del todo distinto al kitsch de Disney World. Sin embargo, si se nos permite hacer un juego de palabras y sugerimos que Super Studios y Disney World son tan solo versiones alternativas de kitsch de la muerte, puesto que nos dejan relegados a la condición de lectores de una revista pornográfica, osada, o bien obligados a encontrar una esperanza tan solo en falsas compasiones, es seguro que habrá llegado el momento de reconocer que, si cualquier argumento, y en particular un argumento partidista, se persigue hasta su terminación lógica, solo puede resultar autodestructivo. Por tanto, hemos citado Disney World y las imágenes de Super Studio no por sus virtudes y vicios intrínsecos, sino más bien como las ampliaciones lógicas de dos puntos de vista que, en sí, pueden ser ambos valiosos. Sin embargo, la presunción que aquí se infiere acerca de lo que es utilizable el terreno medio de un argumento y de que sus extremos tienen todas las probabilidades de caer en el absurdo, se introduce ahora positivamente, no a partir de una pasión por el compromiso, sino como una intuición capaz de apoyar algún tipo de detente, alerta y practicable. Hasta el presente hemos caracterizado la arquitectura moderna, primero, como un encuentro con el destino, y segundo, como una náusea de resaca matinal que, para su alivio, usó dos recetas de probada eficacia a lo largo del tiempo, un analgésico para eliminar el dolor, o bien un trago de mayor potencia que el bebido el día anterior. Después, hemos sugerido que a veces estos remedios se administraban simultáneamente y a veces con exceso, y por ello no podemos posponer por más tiempo la pregunta de si toda esta actividad merecía realmente la pena. Hemos contemplado una escena que, fundamentalmente, abarca actitudes retrospectivas, explotando referencias conocidas y tal vez populares. Hemos presenciado asimismo una ampliación de los aspectos en perspectiva y cara al futuro de la arquitectura moderna, que implican recursos técnicos científicos y, finalmente, el estado utópico desmaterializado y libre de toda opresión, pero entonces nos vemos obligados también a reconocer de que ninguna de estas dos tradiciones ha surgido una manifestación urbanística capaz de superar la de la primera arquitectura moderna. Tampoco los intentos para reconciliar esta dualidad de enfoque han tenido hasta el momento gran éxito, y debido a que todos ellos no han llegado a tener un uso efectivo o se han mostrado demasiado titubeantes y diversificados para admitir una interpretación coherente, el problema presentado por la primera arquitectura moderna, la fantasía de la ciudad de liberación total, propuesto como poesía y leída como una prescripción institucionalizada en forma grotesca y disminuida, todavía persiste y cada día es menos posible ignorarla, y el problema sigue siendo el mismo. ¿Qué se debe hacer? Dado el reconocimiento de que los modelos utópicos fundamentarán el relativismo cultural que, para bien o para mal, nos sumerge, parecería razonable aproximarse a estos modelos con la mayor circunspección, ya que dados los peligros y los debilitamientos inherentes a cualquier statu quo institucionalizado, y en particular un status quo ante, más Levittown, más Wimbledon, incluso más Urbino y Chipping Campden. Parecería también que ni un simple dadles lo que quieren, ni un Townscape sin modificar, están equipados con la convicción suficiente para facilitar algo más que respuestas parciales, y en este caso se hace necesario concebir una estrategia capaz de acomodar, esperemos que sin desastres, el ideal
y que pueda plausiblemente y sin devaluación responder a lo que creemos que es lo real. En un libro reciente, The Art of Memory, Frances Yates habla de las catedrales góticas como dispositivos mnemónicos. Las Biblias y enciclopedias, tanto de analfabetos como de literatos, edificados destinados a articular el pensamiento, ayudando al recuerdo, hasta el punto de que actuaron como auxiliares en el aula escolástica, pueden describirse como teatros de memoria. Y la designación es útil porque, si hoy somos perfectamente aptos para pensar en edificios necesariamente proféticos, esta modalidad alternativa de pensamiento puede servir para corregir nuestra ingenuidad indebidamente cargada de prejuicio. El edificio como teatro de profecía, el edificio como teatro de memoria. Si logramos concebir el edificio como el uno, también debemos poder concebirlo inherentemente como el otro, al tiempo que reconocemos que, sin el beneficio de la teoría académica, tal es nuestra manera de interpretar habitualmente los edificios, deberíamos observar asimismo que este teatro de memoria, profecía, bien podría trasladarse al campo urbanístico. Desde luego, una vez dicho esto, es necesario destacar que los representantes de la ciudad como teatro de profecía podrían considerarse radicales, en tanto que los representantes de la ciudad como teatro de memoria se describirían casi con certeza como conservadores, pero si puede que haya cierto grado de verdad en este supuesto, también puede establecerse que las clasificaciones en bloque de esta clase suelen ser poco útiles. La masa de la humanidad será probablemente en cualquier época a la vez conservadora y radical. Se preocupará por la familia y se distraerá con lo inesperado. Y si todos nosotros vivimos en el pasado y tenemos esperanza en el futuro, sin que el presente sea más que un episodio en el tiempo, parecería razonable que aceptaremos esta condición, ya que sin profecía no hay esperanza, pero sin memoria no puede haber comunicación. Por obvio, trillado y sentencioso que ello sea, por suerte o por desgracia, un aspecto de la mentalidad humana que los primeros proponentes de la arquitectura moderna pasaron por alto, por suerte para ellos y por desgracia para nosotros. Pero aunque sin esta psicología claramente indiferente, nunca hubiera podido existir la nueva modalidad de edificación, no hay ya excusa alguna para omitir el reconocimiento de la relación complementaria que es fundamental para los procesos de anticipación y retrospección. Estas últimas son actividades interdependientes y ningún intento para suprimir una o la otra en interés de la alternativa puede tener éxito a la larga, ya que sin ejercer las dos no nos es posible literalmente actuar. Quizá recibamos fuerza a partir de la novedad de la declamación profética, pero el grado de esta potencia debe relacionarse estrictamente con el contexto conocido, acaso mundano y necesariamente cargado de recursos del cual surge. Con esto casi queda completa una fase del argumento, y toda vez que se trata de un argumento que aquí debe quedar abierto, para los presentes propósitos cabría retomarlo convenientemente formulando 3 preguntas. ¿Por qué habríamos de vernos obligados a preferir la nostalgia del futuro a la del pasado? ¿No podría la ciudad, modelo que llevamos en el pensamiento, tener en cuenta nuestra constitución psicológica conocida? ¿No podría esta ciudad ideal comportarse al mismo tiempo y explícitamente como un teatro de profecía y como un teatro de memoria?